Buenas noches. En estos últimos días hemos escuchado repetidas veces la palabra Siria, refugiados, ISIS también. Nos hemos acostumbrado a ver una serie de imágenes acerca de refugiados atravesando Europa, conflictos que tienen que ver con los atentados o las incursiones de ISIS que van tomando cada vez más control de territorio sirio inclusive. Quiero compartir con ustedes, para comenzar, unos pequeños fragmentos de una nota de Gisbellini Gallardo para la cadena RT, que nos dice: la manipulación de los medios sobre la crisis en Siria, así se titula. Dice: los medios de comunicación están jugando su papel una vez más, nos muestran su enorme poderío. Ponen una venda en los ojos y desvían la atención de lo que verdaderamente ocurre. El diagnóstico de muchos de los medios señala que los refugiados son sirios y que huyen del régimen de Bashar al-Assad. Pero nosotros nos consultamos a unas otras fuentes, buscamos información alternativa y nos preguntamos, ¿realmente es así? La propia nota dice: el éxodo de sirios se debe a la presencia del Estado Islámico y no al gobierno de Bashar al-Assad. Lo grave es que la crisis humanitaria migratoria que ha movido el corazón y la opinión de miles, a diferencia del exterminio de cristianos, sí obtiene el espacio de los principales medios de comunicación. Entonces, nosotros nos preguntamos, al igual que ella, ¿quién y cómo está movilizando esta cantidad de personas desde Siria? ¿Son sirios realmente? ¿Qué es lo que buscan? ¿De qué es lo que huyen? ¿Por qué los medios de comunicación no los muestran como lo muestran? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy aquí en Zona Desconocida. Y como le decíamos, vamos a estar compartiendo información alternativa. Ustedes ya tienen una gran cantidad de información, pero la información que van a ver hoy aquí es de investigaciones y de medios realmente alternativos. Hoy, en Zona Desconocida, entonces, nos vamos a preguntar qué hay detrás de ISIS, qué hay detrás de Siria y qué hay detrás de los refugiados. Bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, como decíamos, hoy vamos a estar presentando información alternativa que seguramente no vemos por ahí en los medios masivos de comunicación. Sí, capaz que alguna de esta información nos llega muchas veces por las redes, pero vamos a tratar de ordenarla, ¿sí? Pero fundamentalmente por esta imagen. Esta imagen de este niño que ha recorrido el mundo, ha aparecido en la costa, justamente en Turquía, ha llamado mucho la atención a muchos investigadores. ¿Por qué? Porque encontraron estas otras imágenes para compararla, en donde vemos cómo este niño en realidad no fue ahí donde murió, no fue ahí donde apareció. Según estos investigadores, apareció en este otro lugar, en esta otra imagen, en la parte superior en la que estamos viendo, y después fue colocado en un lugar más despejado justamente para fotografiarlo, como buscando realmente llamar la atención con esto. De hecho, hay muchos especialistas que se han pronunciado al respecto, que un cuerpo cuando viene flotando en el agua, en realidad no puede quedar en esa posición, quedaría directamente en forma paralela a la costa justamente, y no es como aparece justamente en la foto que ha recorrido el mundo, sí en la otra imagen que veíamos más arriba.
Cuando vimos esto fue lo que motivó nuestra investigación. Investigación que vamos a compartir con ustedes porque simplemente nos llamó la atención de que quién podía estar detrás justamente de ocultar o de magnificar tal vez la realidad, en este caso con esta foto tan trágica, ¿no?, que ha recorrido el mundo. ¿Por qué? ¿Qué interés podría haber detrás? Y en realidad hemos descubierto algunas cuantas cosas muy interesantes. Nosotros estamos acostumbrándonos en estos días a ver imágenes sucesivas sobre este éxodo justamente de inmigrantes o refugiados de guerra. Supuestamente, oficialmente, serían todos refugiados de guerra que habrían salido de Siria y empiezan como a atravesar los Balcanes, justamente atraviesan Grecia para llegar a ingresar justamente a la Unión Europea. Ahora, estas imágenes que estamos viendo, en realidad empezamos a buscar información y nos damos cuenta que no son tan así como nos dicen. No digo el éxodo, que el éxodo es real de estas personas, pero hay mucha información que les va a sorprender. Sobre todo porque vamos a tratar de ordenar el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en Siria? ¿Qué es lo que aparece en realidad como la realidad que nos están mostrando y cuál es la otra realidad? Insisto, la realidad alternativa que vamos a tratar de desentrañar. Para esto hay una noticia que salió hace muy poquitos días en la República de España. Esta noticia, que es una nota en realidad muy completa, que habla acerca de una investigación de Thierry Miasian, quien hace una explicación realmente alternativa y tal vez apuntando a un tipo de conspiración en juego, ¿sí? Dice, entre otras cosas, las televisiones multiplican en estos días los reportajes sobre el éxodo de miles de sirios a pie a través de los países balcánicos. Particular atención prestan al paso de estas personas a través de Hungría. Ahora, se pregunta, ¿no?, ¿cuál es realmente el problema? ¿Quién está explotando y con qué objetivo esta realidad? ¿Sí? Y empieza tratando del tema de los refugiados del Mediterráneo. Dice, desde el inicio de la primavera árabe, en 2011, el número de personas que trata de cruzar el Mediterráneo de entrar a la Unión Europea ha aumentado considerablemente, sobrepasando incluso el doble de cifras anteriores. Se elevó en 2014 a 626.000 personas. Habla de la primavera árabe. Cosa importantísima aquí para que nosotros podamos entender. ¿Qué es la primavera árabe? Oficialmente la primavera árabe se trata de una serie de levantamientos populares en los cuales el pueblo o las poblaciones de ciertos países árabes, justamente de toda esa zona, a partir del 2010 comenzaron a sublevarse ante sus gobiernos, tratando de encontrar gobiernos más democráticos de alguna manera. Ese más o menos es el contexto de lo que se conoce como la primavera árabe, ¿no? Ahora, sigue diciendo esta nota. Sin embargo, contrariamente a la idea generalizada, no se trata de una oleada de inmigrantes nunca vista e imposible de asimilar. Dice que en 1992, aunque la Unión Europea se componía entonces de solo 15 de los 28 estados que actualmente la integran, estaba recibiendo proporcionalmente más migrantes que en este momento. Esto es un dato interesante. Existe, por lo tanto, una considerable margen antes de que los migrantes lleguen a desestabilizar la economía de la Unión Europea, que hoy cuenta con 508 millones de habitantes. A ver, ¿qué quiere decir? Que esta cantidad de refugiados, migrantes, de personas que están ingresando a la Unión Europea, no se puede presentar de ninguna manera como posible desestabilizante de la economía europea, porque esto ya se viene dando en proporción hace mucho tiempo, inclusive en el año 92 fue de mayor proporción inclusive, y no generó ningún tipo de desestabilización en la economía. Más de 2/3 de esos migrantes son hombres de entre 18 y 34 años. Fíjense, esto es importantísimo, que más de 2/3 son hombres entre 18 y 34 años. ¿Por qué? Ya lo vamos a entender más adelante. Contrariamente a la idea que están divulgando los medios de prensa, menos de 1/3 son refugiados provenientes de zonas de guerra. Solo un 20% son sirios.
Solo un 20% son sirios. Todos los demás, ¿quiénes son entonces? ¿Sí? ¿Y por qué los presentan justamente como huyendo no solo de una guerra civil, sino muchas veces lo presentan inclusive huyendo hasta del propio gobierno sirio, ¿no? Dice esta noticia en base a la investigación de Thierry Messiaen, dice: los pobres están abandonando sus países para probar suerte con los países ricos. Es una historia, una idea que ya muchas veces se viene dando, solo que ahora parece ser como filmada, ¿sí? Grabada y publicitada a nivel mundial. Ahora, hay un nombre muy importante el cual vamos a repasar, que es Ulrich Grillo. Este flujo de migrantes despierta inquietud en los pueblos europeos, pero los grandes empresarios alemanes lo acogen con regocijo. Fíjense, en diciembre de 2014, el patrón de patrones alemán, justamente Ulrich Grillo, escondía hipócritamente, según esta nota, sus intereses tras una fachada de buena voluntad al declarar a la agencia dpa: somos desde hace mucho tiempo un país de migración y debemos seguir siéndolo. Esto llamó la atención de muchas personas, porque esta persona, multiempresario, conocido justamente como el patrón de patrones, se interesa en recibir migrantes, ¿no? El elemento a tener en cuenta es que hoy en día la población europea dispone de cierto nivel de educación y de calificación, algo de lo que carece la gran mayoría de los migrantes, que estarán por consiguiente más dispuestos a aceptar ciertos tipos de empleos que los europeos rechazarían, es decir, mano de obra muy barata y no necesariamente calificada como es el estándar europeo, ¿no? Por lo tanto, por eso se torna muy barato, y tal vez ese sea el interés detrás justamente de Ulrich Grillo, según nos explica este periodista, ¿no? Que continúa diciendo: desde el inicio del año 2015, el cruce ilegal de la frontera de Turquía hacia Hungría, que costaba $10.000, bajó a $2.000 por persona. Hay ciertamente traficantes de personas que son verdaderos esclavistas, que son los que están ayudando. Se pregunta también este autor, ¿no? Insisto, publicado en La República de España, esta nota reciente, dice: ¿qué es lo que trama la OTAN? La OTAN, o sea, el brazo armado internacional de Estados Unidos, no ha reaccionado, pero según sus nuevas misiones, la Alianza Atlántica se reserva la posibilidad de intervenir militarmente ante los grandes flujos migratorios, como siempre vemos que pasa en el mundo. Hay un tipo de conflicto, ya empiezan a advertir que pueden intervenir militarmente. Pero sigue adelante diciendo: sabiendo que solo la OTAN dispone de la capacidad de incrustar una información tendenciosa o simplemente falsa en la primera plana de todos los diarios de sus países miembros, es altamente probable que este bloque militar esté organizando la actual campaña. Además, el hecho que esa campaña esté presentado a todos los migrantes como refugiados que huyen de las zonas de guerra y la insistencia sobre el origen supuestamente sirio de todos estos migrantes hacen pensar que la OTAN está preparando una acción pública relacionada con la guerra que secretamente dirige contra Siria. Noticia, insisto, publicada por La República de España, haciendo referencia a una investigación de Thierry Messiaen, este investigador que se ocupó justamente de esta oleada de migrantes hacia Europa que nos están presentando como huyendo justamente de Siria, ¿no? Ahora, cuando vemos esto y empezamos a decir, otra vez aparecen indicios de una posible impostación de algo muy grande a nivel mundial, cosa que muchas veces hasta nos cuesta volver a creer, pero hay antecedentes y los hemos repasado en este mismo programa, hablando de falsos atentados y de falsas banderas, y uno específicamente relacionado justamente con ISIS, facción terrorista, este Estado Islámico que aparentemente está luchando dentro de Siria justamente. Hubo ya un caso, ¿recuerdan el atentado a Charlie Hebdo? Bueno, nosotros oportunamente pusimos aquí un tape, un informe en donde se sospechaba que podía ser de falsa bandera. Vamos a recordarlo. A raíz del ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo,
Las hipótesis sobre la causa de los hechos ya desató polémica en redes sociales, donde argumentan que la tragedia es un ataque de falsa bandera. Fue el pasado 7 de enero cuando se suscitó el ataque donde murieron 12 personas, entre ellos el director y editor en jefe del semanario Charlie Hebdo, además de periodistas y dibujantes. En redes sociales, bajo el hashtag #FalseFlag o bandera falsa, los cibernautas han puesto sobre la mesa el uso de este término que refiere a operaciones encubiertas de parte del gobierno, corporaciones u otras organizaciones diseñadas para aparentar como si fueran llevadas a cabo por otras personas. Bajo esta teoría se sugiere que el ataque pudo hacerse desde el seno del mismo gobierno francés para inducir a la sociedad francesa, que estaba en desacuerdo con las intervenciones militares de Estados Unidos y países occidentales en Medio Oriente y África, a un odio contra supuestos extremistas islámicos. La hipótesis más compartida es la de la relación de Francia para preparar el terreno de guerra y así poder entrar con más facilidad a Siria, donde fuerzas del Estado Islámico residen en ese país. Por lo que se espera que Francia tenga el pretexto idóneo para convencer a la población francesa de participar en la eliminación de la fuerza yihadista. Las teorías y estudios sobre ataques de falsa bandera arrastran un estigma. Son consideradas por los escépticos como teorías conspirativas, razón por la que se critica que son meras especulaciones sin fundamento. Pero Stephen Lehman, escritor y activista progresista, maneja lo mismo pero desde la perspectiva de la represión de la libertad de expresión, al argumentar en un texto publicado en el Global Research que las falsas banderas funcionan mejor para intimidar a un sector que atente contra el gobierno. Hasta el momento las investigaciones siguen su curso en espera de que las autoridades brinden transparencia al caso. Bueno, pero tal vez más allá de lo que estamos viendo a partir de ahora, la clave esté justamente en el policía abatido en la calle, cuando estos supuestos yihadistas o terroristas salen a la calle y se encuentran con un policía y lo matan y lo rematan. Esto era lo que mostraba básicamente los medios de comunicación en todo el mundo. Vamos a verlo. C'est un homme de médias, un écrivain, mais ça donne aussi une élément du choc extrêmement profond que représente et que va représenter dans les heures, les jours, les semaines, les mois qui viennent ce carnage qui a eu lieu à Charlie Hebdo. Bueno, esto lo habíamos presentado oportunamente, como decíamos, en aquel programa en donde hablábamos acerca de falsos atentados o atentados de falsa bandera, que justamente se hacía referencia a la posibilidad de poner del lado de la posibilidad de un ataque hacia Siria, en este caso, porque en realidad atacar el Estado Islámico sería atacar Siria justamente, ¿no? Recordemos una cosa, esto del Estado Islámico y de Siria tiene mucho de política internacional muy conflictiva. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás, Estados Unidos, cuando tomó control de Irak, comenzó a tratar de hacer lo mismo con Irán, cosa que fue apaciguada, calmada por una serie de negociaciones que hubo con Rusia, con China inclusive, que empezaron a intervenir, se opusieron a la posibilidad. Pero cuando Estados Unidos comenzó a tratar de tomar control de Siria políticamente, ya advirtiendo acerca de posibles sanciones militares, más allá de las sanciones económicas que ya estaba ejerciendo, simplemente quién sabe por qué, ahí ya Rusia puso como límite final Siria, diciendo justamente que a Siria no iba a permitir que se lo invadiera o se lo interviniera militarmente. Tal vez para muchos eso es lo que está ocurriendo ahora, algún tipo de estrategia para evitar a Rusia justamente y a China, quienes son aquellos aliados más fuertes que tiene Siria, y que Estados Unidos o la OTAN o algún tipo de poder, sobre todo banquero, estaría detrás justamente de esta posibilidad. Y esta posibilidad empieza a ser cada vez más latente. ¿Por qué? Porque recientemente hemos visto que ya han dicho que en estos refugiados que han ingresado a Europa se habrían infiltrado ya 4.000 participantes o pertenecientes de ISIS o terroristas, ya se habrían infiltrado en Europa entre estos refugiados.
cosa que ya empieza a cambiar las reglas de juego, ¿no? Vamos a ver el informe justamente de la cadena RT que nos informaba acerca de esto. Y el ministro interino griego de Migración ha declarado que es posible que entre los refugiados que han entrado en Grecia en los últimos días haya yihadistas del Estado Islámico. Lo ha dicho el lunes en una entrevista en la televisión griega Star TV, asegurando además textualmente de que si alguien cree que esto no está pasando, entonces es que peca de ingenuo y también de necio. Para analizar el tema con más detalle, conectamos ahora en directo con el experto Juan Antonio Aguilar. Hola Juan Antonio, buenas tardes. Desde varios medios nos están llegando informaciones que afirman que mezclados entre los refugiados han podido llegar a Europa hasta 4.000 yihadistas del Estado Islámico. ¿Cómo evalúa usted esta posibilidad y qué consecuencias podría tener? Bueno, esto no es una posibilidad, esto es una realidad. Lo puede publicar un medio de comunicación, pero cuando ya lo dice un ministro es porque tiene información de mayor rango, de mayor nivel. Esto no escapa a los medios de inteligencia, a los servicios de inteligencia europeos. Saben perfectamente quién puede estar viniendo entre toda esa muchedumbre de refugiados. Lo ha dicho el propio Estado Islámico, que va a intentar infiltrar comandos en Europa para responder a lo que ellos consideran agresión por los bombardeos que teóricamente la coalición internacional realiza sobre sus posiciones. Y además lo dicen también las propias mafias que traen a los refugiados, que entre ellos vienen islamistas. Pero es lógico, es decir, si lo pensamos, una organización terrorista, lo fundamental para ellos es que cualquier acción que cometan tenga un importante efecto sobre los medios de comunicación. ¿Qué mejor? Y ya lo hemos visto y comprobado en Europa, que golpear pues en Francia o en Alemania o en Bélgica. Y esto es lo que ha ocurrido anteriormente y ahora es mucho más sencillo porque entre los 120.000 refugiados que están entrando en Europa es muy posible, es seguro que van a venir tres tipos de personas. Aquellos que vienen porque ya han estado combatiendo y que vienen a descansar, es decir, a un periodo de descanso, de retirada, pero que pueden ser activados en cualquier momento. Aquellos que son islamistas, que todavía no han combatido, pero que pueden ser captados para ello en cualquier momento por el Estado Islámico. Y aquellos comandos que el propio Estado Islámico intenta infiltrar en Europa. Estoy seguro que los servicios de inteligencia de los países europeos tienen mucho más información al respecto y esto ya podemos darlo como un hecho seguro. Entonces, ¿cómo, de qué manera podríamos hacer frente a esta solución? ¿Cuáles serían las medidas a tener en cuenta? Es muy difícil porque, claro, nos encontramos aquí con una catástrofe humanitaria que necesita una atención ya, inmediata. Lógicamente, uno podría pensar, bueno, pues un mayor control de los refugiados, una mayor ampliación precisamente de esa inteligencia para intentar detectar la infiltración de estos elementos dentro de los refugiados. Pero, sinceramente, todo lo que no sea ir a la raíz del problema, y la raíz del problema está en Oriente Medio, va a ser muy difícil, porque ya se han infiltrado antes cuando no había avalancha de refugiados y lo seguirán haciendo aunque mañana paráramos la avalancha de refugiados. Es decir, ellos logran infiltrarse porque estamos en un mundo de fronteras abiertas. Entonces, podríamos decir que, ya que estamos confirmando estos hechos, que esta filtración de yihadistas del Estado Islámico en Europa mezclados entre los refugiados puede ser una consecuencia directa de la gestión de esta crisis de refugiados que están llevando a cabo los países comunitarios. Evidentemente, si se da facilidad para entrar a 120.000 refugiados, es muy difícil controlar que dentro de esos 120.000 no vengan terroristas o delincuentes o mafiosos o narcotraficantes, es decir, se puede colar cualquier cosa. ¿Cómo se está gestionando? Pues de la única manera que se puede gestionar. Es decir, después del desastre causado, después de haber durante años favorecido la geopolítica del caos en Oriente Medio, pues ahora solo se puede hacer lo que se puede hacer, que es atender humanitariamente en lo que se pueda. Claro, esto es inevitable, pero también es inevitable lo otro. Repito, todo lo que no sea ir a acometer el problema en la raíz, y la raíz está en Irak, en Siria, en Libia, en Yemen y en aquellas zonas en conflicto, que ha sido provocada precisamente en gran parte por Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio, todo será en vano, porque no vamos a poder evitar que entre muchísima gente, entre una auténtica maraña de personas, no se introduzcan terroristas. Lo han hecho antes y lo seguirán haciendo ahora. Esta situación que nos están mostrando que ya hay infiltrados, supuestamente infiltrados de ISIS o terroristas infiltrados en Europa entre los refugiados, ya nos abre la puerta a una posible reacción, ¿no? A que aparezcan nuevos atentados, a que aparezcan represalias, a que aparezca una postura en conjunto de Europa con respecto a esta situación, como buscando cada vez más excusas justamente para ir y tomar control militar de toda esa zona, ¿no?
esto nos vuelve a hacer recordar el famoso postulado que dijo este investigador David Icke, este escritor británico, que puso hace mucho tiempo esta idea entre nosotros de esta forma de manipular que podrían tener algunos poderes, ¿no?, que denominó acción, reacción, solución. ¿Qué significa? Que los poderes bien pueden presentar intenciones de hacer algo, pero no lo dicen al público. Simplemente generan una reacción, como si hubiese sido de otra facción, de un atentado terrorista, por ejemplo, sabiendo que la gente va a reaccionar. Y ellos proponen la solución que previamente tenían previsto, cuando en realidad fueron los mismos causantes de aquel evento que hizo que la gente reaccionara, ¿no? Esta realidad está representada en esta caricatura que anda circulando por las redes, en donde vemos justamente que se implanta a ISIS en Siria justamente con la intención de destrozarla, luego se quita a ISIS y se tiene el país vulnerable para tomar control de él, ¿no? Caricatura que parece ser bien representativa, ¿no? Otra noticia bastante preocupante salió hace muy poquitos días, hace 2 o 3 días, diciéndonos que ISIS habría tomado control del último pozo de petróleo, las últimas instalaciones petroleras de Siria, ¿sí? Como que ya habría tomado control total justamente de esta producción petrolera que tiene Siria, ¿no?, que es bastante, que es fuerte y que es tal vez uno de los recursos más codiciados que tiene este país. Pero recordemos que hay muchos que teorizan con la idea de que ISIS, justamente como estaba representado en esta caricatura, podría ser una facción entrenada, ni más ni menos que por los poderes, estos poderes que mencionábamos, occidentales, sobre todo de la OTAN, de Estados Unidos, o estos aliados que nos tienen acostumbrados muchas veces a intervenir indiscriminadamente militarmente en diferentes partes del mundo. Ya lo hemos visto. Cosa que vamos a ver también más adelante, sobre todo en el próximo bloque. En el próximo bloque nos vamos a concentrar en ver qué es ISIS, ¿sí? Sobre todo. ¿Por qué? Porque ISIS parece ser parte fundamental de esta idea sobre Siria, ¿no? Pero también vamos a reconocer en el próximo bloque qué pasa en Siria, qué tipo de país es, por qué hay tanto interés, por qué nos dicen que hay un gobierno nefasto que hay que derrocar. Vamos a ver si es realidad o no, o si también otra vez puede tratarse de otra campaña mediática para tener la autorización popular para ir y tomar control militarmente. Todo esto después de la pausa, cuando sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida. Les queremos recordar que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook. Buscan Zona Desconocida en Facebook y nos envían sus comentarios, sus sugerencias acerca de temas que quieran que estemos tratando, que quieran investigar. Y también nos pueden ver los capítulos que aún no han podido ver a través de la señal de Canal U. Lo pueden ver en YouTube también buscando el canal Zona Desconocida. Estamos hablando hoy acerca de las verdades y mentiras acerca de Siria y el conflicto de los refugiados, ¿no? Decíamos que aparentemente estos refugiados que presentábamos en el bloque anterior no son tanto refugiados de guerra, tampoco son mayoritariamente de Siria, solo un 20% según algunos investigadores son pertenecientes a Siria, otros son de otros países árabes también y mayoritariamente hombres, o sea, mano de obra barata que podría ser recogida por muchas empresas multinacionales en Europa, ¿no? Pero decíamos también que aquí hay algo importantísimo que es ISIS, ¿sí? ISIS parece ser una piedra fundamental en todo esto de lo que está ocurriendo en Siria. Para esto vamos a tratar de entender algo más acerca de ISIS, que nos lo presentan como el famoso Estado Islámico fundamentalista, perteneciente simplemente a una facción fundamentalista del Islam, ¿sí? Pero que nada tendría que ver con Occidente. Bueno, hay una nota
que se conoce como 24 cosas que no quieren que sepamos sobre ISIS y Al-Qaeda, ¿sí? Realizada por el profesor Michael Chossudovsky. Ahora, mucha de esta información que anda ahí a la vuelta nosotros la podemos recoger y tomarla con el cuidado que debemos, ¿sí? Pero nosotros intentamos investigar las fuentes de estas justamente publicaciones. Y investigamos un poco acerca de este profesor. Este profesor es economista canadiense y director del Centro de Investigaciones sobre la Globalización en Montreal. Y ha recopilado 24 verdades. Los gobiernos occidentales en general no quieren que la población conozca, sobre todo sobre ISIS y sobre Al-Qaeda. Uno, dice: los Estados Unidos han apoyado a Al-Qaeda y a sus organizaciones afiliadas durante casi medio siglo, desde el apogeo de la guerra afgano-soviética. Esto es lo que nos dice, según sus investigaciones, el profesor Michael Chossudovsky. 2. La CIA creó campos de entrenamiento para Al-Qaeda en Pakistán en el periodo de 10 años, desde 1982 hasta 1992. Unos 35.000 yihadistas procedentes de 43 países islámicos fueron reclutados por la CIA para luchar en la yihad afgana contra la Unión Soviética, que después se desprendió en lo que hoy conocemos como yihadistas, ¿no? 3. Desde la época de la administración Reagan, Washington ha apoyado a la red terrorista islámica. Ronald Reagan calificó a estos terroristas como luchadores por la libertad. 4. Los libros de texto yihadistas fueron publicados por la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos. 5. Osama Bin Laden, fundador de Al-Qaeda y nombre más odiado de Estados Unidos, fue reclutado por la CIA en 1979, al comienzo mismo de la guerra yihadista de Afganistán, contra la Unión Soviética. Por aquel entonces Bin Laden tenía 22 años. Estas 24 cosas que no quieren que sepamos sobre ISIS y Al-Qaeda, o sea, este es el título de esta investigación del profesor Michael Chossudovsky. En caso de ser totalmente real, que parece ser bastante sustentado, inclusive hemos investigado algunas otras obras de este profesor, sería algo que realmente sería muy interesante que todos supiéramos, ¿no? Antes de tomar partido justamente con lo que nos dicen los medios masivos de comunicación en el mundo, ¿no? 7. Las brigadas de ISIS han estado involucradas en el apoyo a la insurgencia de los Estados Unidos y la OTAN. Han dirigido contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad durante la guerra civil de Siria. 8. La OTAN y el Estado Mayor de Turquía fueron los responsables de la contratación de mercenarios de ISIS y al-Nusrah desde los inicios de la insurgencia siria en marzo de 2011. 9. Hay miembros de las fuerzas especiales occidentales y agentes de inteligencia occidentales dentro de las filas de ISIS. 17. El proyecto de ISIS de crear un califato forma parte de una agenda de política exterior de Estados Unidos que pretende dividir Irak y Siria en territorios separados, un califato islamista sunita, una república árabe chiita y la república de Kurdistán. 18. La guerra global contra el terrorismo se presenta a cara de la opinión pública como un choque de civilizaciones, una guerra entre los valores y las religiones, cuando en realidad se trata de una guerra de conquista guiada por objetivos estratégicos y económicos. Esto es interesante saberlo porque muchas veces hemos visto cómo se nos presenta continuamente una misma imagen, información, una misma idea se nos quiere dar, diciendo que el Islam, los países árabes, toda esa zona parece ser homogénea, ¿sí? Y que todos tienen un rasgo fundamentalista. De hecho, eso es lo que nos muestran insistentemente todo el tiempo, ¿no? 19. Brigadas terroristas de Al-Qaeda, patrocinadas secretamente por las agencias de inteligencia occidentales, se han desplegado ya en Malí, Níger, Nigeria, la República Centroafricana, Somalia y Yemen para llevar el caos a esos países y justificar una intervención militar occidental. Creo haber visto esto en alguna otra ocasión. 22. La amenaza terrorista local, como la que hemos visto en Estados Unidos o Europa, es una fabricación promovida por los gobiernos occidentales y apoyada por los medios de comunicación con el fin de crear una atmósfera de miedo e intimidación que lleve a una anulación de las libertades civiles y favorezca la instalación de un Estado policial. Esto me hace acordar muchísimo a la teoría que muchos defienden de la instalación
paulatina de un nuevo orden mundial, en realidad muy dictatorial, ¿no? 23. La campaña antiterrorista contra el Estado Islámico ha contribuido a la demonización de los musulmanes, que a ojos de la opinión pública occidental se asocia cada vez más con los yihadistas, sentando así las bases para un choque de religiones y civilizaciones. Esto tal vez ayudado por aquellos que insisten en la idea, la necesidad de tener una tercera guerra mundial, sobre todo entre dos facciones, entre dos grandes religiones, ¿no? Cosa a la cual, insisto, no deberíamos sumarnos. 24. Cualquiera que se atreva a cuestionar la validez de la guerra global contra el terrorismo es calificado de terrorista y se ve sometido a las leyes antiterroristas. Es genial, es maravilloso, ¿no? Se establece en ello un primer instrumento para perseguir a cualquier tipo de disidente ideológico, asociándolo con el terrorismo. Insisto, tiene cierta lógica esto lo que está diciendo Michael Chossudovsky, el profesor economista canadiense y director del Centro de Investigación sobre la Globalización en Montreal, ¿sí? Por lo menos deberíamos atenderlo y empezar a reflexionar si no hay algo de esto en lo que estamos viviendo realmente en este mundo, ¿no? Ahora, si esto es real, también deberíamos ver una misma información continuamente, y la verdad la estamos viendo continuamente. Las grandes cadenas de televisión del mundo nos muestran siempre la misma situación y nos dicen palabras que nos generan paradigmas acerca de lo que estamos viendo, nos dan una información real, libre, y para que nosotros saquemos conclusiones. Parece ser como que ya nos dan la información digerida, nos dicen el gobierno, en vez de decir el gobierno, nos dicen el régimen, y ese tipo de palabras. Vamos a ver un video justamente hecho por un par de colombianos, Daniel Vélez y Felipe Santamaría, que ha difundido en los medios masivos de comunicación en Estados Unidos, en donde en 5 minutos nos quieren decir que es ISIS. Vamos a verlo. El conflicto sirio en 5 minutos. Tras soportar décadas bajo gobiernos autoritarios, los pueblos de varios países de Medio Oriente alzaron sus voces en protesta y derrocaron a sus líderes, en lo que se ha llamado la Primavera Árabe. En Egipto y Túnez, las revueltas fueron rápidas y decisivas. En Libia, las protestas desataron una corta guerra civil que concluyó con la muerte de Muammar Gaddafi. Siria es otra historia. Este es Bashar al-Assad, presidente de Siria. Su padre Hafez gobernó el país por 30 años, durante los cuales modernizó a Siria, pero a costa de una brutal represión. Bashar asumió el poder luego de la muerte de su padre en el año 2000 y al principio dio señales de ser un mandatario diferente. Pero la luna de miel no duró mucho. A la primera señal de disidencia, Assad restringió la libertad de expresión, cerró la economía y dejó en claro que la democracia no estaba en sus planes. Tuvieron que pasar otros 12 años de represión para que miles de personas salieran a las calles para exigir reformas, siguiendo el ejemplo de egipcios y tunecinos. En principio, la respuesta de Assad fue conciliadora, pero la represión continuó y las protestas se multiplicaron. El ejército respondió disparando contra los manifestantes. Cientos murieron y miles más fueron arrestados. La posibilidad de una resolución pacífica murió con los manifestantes. Poco después comenzaron a aparecer grupos pequeños de rebeldes alzados en armas. Desde entonces, gobierno y rebeldes se hallan enfrascados en una guerra que ha cobrado más de 60.000 vidas en los primeros 2 años de conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses e ingleses fijaron las fronteras de Medio Oriente, agrupando a muchas etnias y religiones diferentes en los mismos territorios. Una de ellas, la secta musulmana de los alawitas, ha tenido el poder en Siria desde la década de los 70, pese a representar apenas un 12% de la población. Bajo la ideología de mantener al país fuera de las manos de extremistas, los Assad favorecieron a su secta y aplastaron a todos los que los desafiaron. Desde que comenzó la guerra, se supo que esta sería larga, ya que los grupos rebeldes eran pocos, mal armados
y desunidos. Lo único que tienen en común es un profundo odio a Assad. Mes tras mes, los rebeldes aumentaron en hombres y armamento, pero no ha sido suficiente para derrotar al gobierno, el cual recibe ayuda de Irán, Rusia y el grupo Hezbollah. Además, muchos grupos rebeldes han abusado, asesinado y desplazado a civiles a nombre de la revolución. Sus atrocidades han hecho que muchos sirios se pregunten si el remedio es peor que la enfermedad. Principalmente porque Rusia y China han bloqueado cualquier sanción contra Assad. Rusia y China tienen intereses en Siria y sus líderes creen que la primavera árabe no ha traído seguridad o estabilidad a la región. Estados Unidos no quería intervenir porque no encontró un grupo que comparta su ideología. Pero después de confirmar que Assad usó armas químicas, la Casa Blanca anunció que entregará armamento a los rebeldes. Los expertos creen que Assad será derrocado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará? Aunque los principales grupos rebeldes han firmado una alianza, esta se podría romper después que derroquen a Assad. La lucha por el poder podría llevar a una nueva guerra civil e incluso a una división del país. El conflicto también podría expandirse a países como Turquía, Líbano e Irak, amenazando la frágil estabilidad de Medio Oriente. Sin importar el resultado, quien asuma el poder en Siria heredará un país en ruinas, una economía destruida, una población dividida y el reto de cumplir las promesas de la primavera árabe. En realidad es muy ilustrativo este video, pero no todo lo que se dice parece ser exactamente real, o por lo menos no detallado, ¿sí? Por lo tanto se usan, por ejemplo, conceptos tales como régimen autoritario de Al-Assad, secta fundamentalista, está haciendo justamente referencia a la facción a la cual pertenece el presidente, que cuando revisamos las diferentes facciones islamistas, la que representa justamente el presidente Al-Assad es la más laica que hay, es la menos fundamentalista de todas. Por eso Siria se ha transformado justamente en un país laico y de los menos fundamentalistas, en donde en general nunca hubo conflictos, no hubo guerras, ¿sí? O hace muchísimo tiempo que no hay guerras. En la era moderna no ha tenido guerras. Sin embargo, ahora se presenta esta realidad. Pero vamos a ver otro video en donde se ve otra visión de lo que es Siria. Esto es de un usuario de YouTube que se llama Antifascista Dominicano, el cual muestra un pequeño resumen de lo que puede ser Siria. ¿Sabías esto sobre Siria? En Siria no existe el Banco Central de los Rothschild. Siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo de importación de estos mismos. Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con nadie más. La familia al-Assad pertenece a la tolerante orientación alawí del Islam. Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres al estudio, la salud y la educación. En Siria, las mujeres no tienen la obligación de llevar el burka. La Sharia, ley islámica, es inconstitucional. Siria es el único país árabe con una constitución laica y no tolera los movimientos extremistas islamistas. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a alguna de las ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política y social. En otros países árabes la población cristiana no llega al 1% debido al hostigamiento sufrido. Siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera, que no ha querido privatizar. Siria tiene una apertura hacia la sociedad
y cultura occidental como ningún otro país árabe. A lo largo de la historia, 5 papas fueron de origen sirio. Antes de la conspiración mundial, Siria era el único país pacífico en la zona sin guerras ni conflictos internos. Siria es el único país del mundo que ha admitido refugiados iraquíes sin ninguna discriminación social, política o religiosa. Bashar al-Assad tiene una aprobación extremadamente popular en Siria. ¿Sabías que Siria posee unas reservas petroleras de 2.500 millones de barriles, reservada a las empresas estatales? La población está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento de este nuevo orden mundial que nos quieren implantar. Tal vez ahora puedas comprender por qué Estados Unidos tiene tanto intereses en Siria. Esto que estamos viendo ya es otra visión de Siria, ¿no? Y que hay muchas realidades que cuenta justamente este usuario de YouTube, cosa que nos hace recordar a otra nota de prensa de un periodista argentino, Adrián Salvucci, que para la cadena RT hizo una publicación haciendo referencia a un video de una usuaria justamente de YouTube, activista o militante justamente siria por la verdad y tratando de que se conozca la realidad de su país, de Siria. Esta usuaria es Syrian Girl Partisan, que ha publicado muchísimos videos y muy interesantes, y hay uno que dice que enumera las 8 razones por las cuales los poderes del nuevo orden mundial odian a Siria. La vamos a repasar. Dice: 1. El Banco Central de Siria sirve al pueblo y no a los banqueros. En otras palabras, Siria tiene un banco central que administra su propia moneda de manera que sirva al pueblo sirio y no a los megabanqueros globales. 2. Siria no mantiene deudas con el FMI, o sea, con el Fondo Monetario Internacional. En cierta forma, la verdadera función del FMI consiste en operar como agencia recaudadora de impuestos de los dueños del poder global. Solo que en lugar de cobrarles impuestos directamente a las personas, los hace a través de sus gobiernos, que succionan el producto del pueblo trabajador para entregárselo a los banqueros. 3. Siria ha prohibido las semillas y alimentos genéticamente modificados. ¿Sí? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque las multinacionales como Monsanto también pueden estar ejerciendo presión sobre Siria. 4. La población siria está muy bien informada acerca del nuevo orden mundial. 5. Siria dispone de importantes reservas de petróleo y gas. Esto no me parece muy novedoso, pero sigue siendo un gran motivo para este tipo de maniobras, ¿no? 6. Dice esta usuaria y a través de este periodista Adrián Salvucci de la cadena RT. Siria se opone al sionismo de una manera clara e inequívoca. 7. Siria es uno de los últimos estados seculares en Oriente Medio, mientras que otros pueblos de su alrededor justamente propician otro tipo de fundamentalismos, o inclusive, aunque no llegan a fundamentalismos, sí llegan a tener un tipo de regla legal asociado a un tipo de religión, mientras que en Siria no. ¿Sí? Esto hace que inclusive las mujeres tengan muchas libertades, ¿no? 8. Siria conserva y protege con orgullo su identidad nacional, política y cultural. El mensaje de esta muchacha sería que concluye recordando al mundo que si Siria cae, bien podría ser la batalla decisiva que conduzca a la victoria del nuevo orden mundial, agregando que hoy Siria es el frente de batalla contra el nuevo orden mundial. Esto nos dice esta usuaria de internet y por lo tanto esto fue lo que nos comentaba Adrián Salvucci de la cadena RT, haciendo noticia para nosotros justamente de que esta es otra realidad de Siria que no nos han contado, ¿no? Que tiene una particularidad, que es muchas libertades, en un entorno donde no han abundado las libertades generalmente, ¿no? Ya que hemos visto demasiados conflictos, demasiadas cosas feas en realidad, que tienen que ver con lo que está sucediendo detrás de este fenómeno Siria, ISIS, el Estado Islámico, una posible intervención, un sofocamiento, ¿sí?, de un país libre como es Siria justamente. Vamos a tratar de compensar un poco y vamos a ir a la pausa escuchando un poco acerca de este tema de Mintaka, nuestros amigos de Mintaka, que es Semillas de Paz. Ya venimos.
Seguimos en Zona Desconocida. Estábamos hablando acerca de el conflicto en Siria, la crisis de los refugiados, inmigrantes, y otra vez nos encontramos con una realidad que parece ser no del todo transparente, que otra vez empiezan a hacer maniobras los medios masivos de comunicación que muchas veces responden simplemente a intereses. Y en este caso parece haber sí un interés bastante claro, que es de algunas multinacionales en recibir mano de obra barata. Y por otro lado está algo mucho más nefasto, que es la creación de facciones terroristas, supuestamente pidiendo el derrocamiento de un Estado por ser autoritario, cuando en realidad es todo lo contrario. Es un Estado libre el que está intentando ser derrocado por facciones terroristas que ya a esta altura podemos reflexionar que tienen bastante ayuda de Occidente, ¿sí? Sin embargo, Occidente también es la que se encarga de mostrarnos el terror que genera esta serie de movimientos terroristas justamente que hay detrás, que lo son terribles, pero los intereses parece ser que están bastante teñidos de manipulación. Nosotros por aquí vamos a estar dejando el capítulo de hoy. Les recordamos que ustedes nos pueden ver en Canal U en los estrenos de los jueves a las 22 horas, sino en las repeticiones también de nuestra señal en Canal U, o si no nos encuentran en Facebook, Zona Desconocida, o también en YouTube, Zona Desconocida. Y como siempre les decimos, no nos crean, simplemente es una información alternativa para que todos reflexionemos y que saquemos nuestras propias conclusiones. La información ustedes la tienen en los medios de comunicación. Nosotros aportamos tal vez
otra información que es simplemente complementaria. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el jueves. Miles de almas sin hablar.